voy a presentar, mi nombre es Matías Castaño, soy profe de educación física, licenciado en alto rendimiento deportivo, trabajo en el alto rendimiento hace bastante, tengo una maestría hecha en España, también en alto rendimiento deportivo, cuya tesis fue algo vinculado con este tema, entonces es básicamente lo que me propusieron que dé. Yo trabajo en el CENARD, en el Laboratorio de Ciencias Aplicadas al Deporte, estoy encargado del departamento, es un área, en realidad es el área de innovación y modernización, toda la parte de tecnología, estamos ampliando algunas cuestiones de Big Data y demás, para detección de talentos fundamentalmente, y bueno, colaborando también con todo lo que es la evaluación del laboratorio de fisiología. Mayormente yo vengo del deporte conjunto, fui preparador físico muchos años de deporte conjunto, entonces muchos de los ejemplos irán por ese lado, trataré de dar ejemplos más globales y concretos de otros deportes como para que sea lo más didáctico que se pueda. También cualquier pregunta que tengan, la escriben por acá, o si necesitan audio, ningún problema, la pueden hacer por audio, no hay problema. Así que bueno, dicho esto, yo después les dejo mis contactos, gente que me contacta por Instagram o por mail, por cualquier información que necesiten. La verdad que nosotros tenemos una carpeta de información bastante grande, que solemos compartir mucha información de eso, porque es muy beneficioso para todos. Es un drive que tiene 18 GB más o menos, y ahí hay mucha información, no solamente de este tema, sino de diversos temas, así que cualquiera que necesite información de algún tipo, me la pide. Nosotros en ese sentido no tenemos ningún problema en compartir lo que sea necesario. Hoy el tema que nos compete es rapidez, velocidad y aceleración, algunas diferencias. Vamos a hablar de un plano más estructural, si se quiere, como para que se conozcan las bases fundamentalmente. Esta charla es una charla en realidad que dura 6 horas. Nosotros lo que vamos a hacer acá es ver la parte introductoria, todo lo que es después propuesta de ejercicios, metodologías y demás, quedará para otras webinars u otro tipo de capacitaciones que iremos dando. Así que bien, empecemos. Bueno, primero tenemos que ver algún tipo de definición que hay con respecto a la terminología más que nada, entre los cuales muchas veces se suele confundir. ¿Y por qué se suele confundir? Primero porque mucha bibliografía que viene de la literatura inglesa, ya sea Inglaterra, que ha escrito mucho sobre esto, o Estados Unidos, que también ha escrito mucho, en las traducciones a veces el speed o el agility, o incluso entre strength y force, hay como cierta traducción que ha quedado medio trunca en el camino, entonces los términos muchas veces se confunden. La bibliografía española es un poco más clara en eso. Así que bueno, nosotros lo que vamos a abarcar acá es primero entender que cuando nosotros hablamos de la velocidad, la vamos a hablar como una capacidad derivada, fundamentalmente derivada de la fuerza. Después vamos a ver bien el proceso hormonal y neurofisiológico que lleva esto. Pero nosotros cuando vamos de velocidad, si bien hay muchos autores que dentro lo ponen como una capacidad condicional pura, en muchos otros aspectos también lo que sucede es que se ve como una capacidad derivada fundamentalmente de la fuerza, porque está muy incidida por la fuerza. Desde Vittori, que es un autor bastante conocido, desde que esto lo empezó a redactar en 1968 hasta ahora, ha pasado tiempo y siempre sigue como esa tendencia en el plano de la velocidad. Bien. Ahora bien, nosotros vamos a entender los conceptos de la velocidad como la velocidad de traslación, o sea, la capacidad que tiene un sujeto de trasladar su masa, ya sea con o sin el implemento, en un espacio determinado en el menor tiempo posible. Eso sería la definición de la velocidad, mientras tanto que el aspecto que involucra la rapidez tiene que ver con algo más segmental, digamos, alguien que puede mover un determinado segmento de su cuerpo a una alta velocidad o con una alta frecuencia, a eso se le llama rapidez. Después vamos a definir aceleración para no mezclar conceptos, pero hoy por hoy la terminología abarca eso: velocidad, la capacidad de trasladarse en un espacio determinado en el menor tiempo posible, y la rapidez con algo gestual. Lógicamente, alguien me puede decir, y van un poco de la mano, porque para yo correr rápido,
y generar buena velocidad, tengo que mover con cierta frecuencia los miembros inferiores. Sí y no necesariamente. Si vamos a un ejemplo claro de esto, vamos a ver un ejemplo del fútbol. Si usted lo ve correr a Messi, Messi es una persona que dentro de su capacidad atlética puede generar mucha frecuencia de paso. En cambio ven, o sea, Cristiano Ronaldo tiene menos frecuencia de paso, tiene zancadas más largas y los patrones de velocidad probablemente sean similares. O sea que no necesariamente va unido la rapidez a la velocidad. Sí van unidos a la fuerza. Después vamos a ahondar en esto. Ahora bien, la velocidad, acá dice que la velocidad de carrera depende de una organización y una regulación de un modo cíclico, casi todos los deportes. Brian, que viene el ciclismo, mismo también, la natación, mismo también. Ahora, acá empieza a intervenir un aspecto coordinativo, que es cómo los distintos grupos musculares, músculos, fascículos dentro del músculo, empiezan a contraerse y a relajarse y a utilizar distintos tipos de fibras, recibiendo señales del cerebro, y toda esa interconexión, que recibe el nombre de coordinación intra-intermuscular, responden a un proceso muy grande que tiene que ver con el estímulo visual o el estímulo auditivo, cómo pasa por el cerebro, por el cerebelo, el área 4 de Brodmann, dónde inerva la motoneurona, hacia dónde va la fibra. Hay un proceso muy grande, y yendo desde lo neurofisiológico hacia la cualidad, nosotros vamos a determinar que gran parte de esa velocidad va a estar determinada por la fuerza que el músculo pueda ejercer. Por eso es acá donde se habla de que la fuerza es sin duda la madre de los aspectos de velocidad. No vamos a dejar pasar el aspecto genético, que después lo vamos a ahondar un poco más. La genética va a determinar en gran parte todo este patrón de velocidad, por cuestiones fibrilares, por cuestiones de inervación, por cuestiones si son fibras rápidas o fibras lentas, etc. Pero es como que van a ser prácticamente inmodificables. Alguien que nace lento probablemente sea lento toda su vida. El entrenamiento de la fuerza lo que va a posibilitar es que sea lo más rápido que pueda hacer, siempre va a ser lento. Si ustedes, cualquiera que trabaje en etapa escolar o que tenga acceso a nenes, una carrera de 2 nenes de 9 años, hay uno que es más rápido que otro, y probablemente el que es más rápido que otro, una carrera de 20 metros. Y hay uno que llega antes, el que llegó antes, más que probablemente sea más veloz que el otro que llegó después toda su vida. Si ambos se entrenan, puede ser que el que es más lento pueda llegar a alcanzarlo por una falta de entrenamiento del otro, pero si los dos se entrenan a la par, siempre uno va a ser más veloz que el otro por una cuestión genética. Ahora bien, todo esto se engloba la rapidez, la aceleración y la velocidad, se engloba dentro de un nuevo concepto que se llaman actos motores rápidos. Después vamos a ver bien la definición, y es el concepto general de generar un acto motor rápido con la menor fatiga posible y en el menor tiempo posible. Cuando empezamos a hablar de fatiga, sí o sí lo primero que se nos viene a la cabeza y lo que nosotros tenemos que tratar de entender es el aspecto de el aporte nutricional o la biodisponibilidad energética que haya para que esa velocidad se lleve a cabo. Entonces ahí ya empezamos a tener como más conceptos, porque por un lado tenemos la fuerza, nuestra primera filmina en la presentación. Tenemos la fuerza, ok, yo quiero ser más veloz, tengo que ser más fuerte. Por otro lado está lo genético, ok, yo tengo que tener un perfil genético determinado para ser veloz o no. Y por otro lado tengo un aporte bioenergético que tiene que estar presente, entonces ya tenemos 3 patas para explicar un acto motor rápido. Y a partir de acá, nosotros vamos a tener 3 aspectos centrales que empiezan a desglosar cómo es un acto motor rápido. El primero, el que explica ahí, es el tiempo de latencia de la relación motora. Esto es cómo el cerebro puede procesar la información, enviar un impulso eléctrico y que la contracción muscular se dé. Ese tiempo de latencia, después vamos a ahondar, está supeditado con varias aristas y tiene como un proceso que lleva, que se involucran varios actores, pero después lo vamos a ver bien.
Pero quedémonos con eso, con que tiene que haber un estímulo, la recepción de un estímulo para que las vías efectoras empiecen a hacer la respuesta. Una vez que empieza esa respuesta, hay un tiempo que demora, o en ese tiempo de reacción, lo que nosotros mal llamado velocidad de reacción, que es el tiempo de reacción, es muy difícil de medir, es algo eléctrico, algo químico, pero siempre existe ese tiempo de latencia. El segundo punto que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros tenemos un movimiento acíclico, siempre la relación que tenga eso con la fuerza máxima va a ser del 30%. Esto está muy estudiado, el primero que lo estudió fue Vadillo, González Vadillo, que habla más que nada de la fuerza. Vadillo es un gran autor para empezar a indagar en estos temas. Después está Acero, que es un autor español. Su bibliografía es un tanto caótica, porque como que salta de tema en tema, es difícil a veces llevar un hilo conductor entre sus charlas o sus libros, pero es muy rico a la hora de explicar estos temas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros cuando hacemos algo rápido o veloz, esto va a involucrar a no más de un 30% de la fuerza máxima. Entonces, ahí muchas sobrevienen las preguntas de, bueno, entonces yo te voy a hacer un gesto rápido con una barra al 30% de la fuerza máxima. No. Esto quiere decir que cuanto mayor sean los valores de fuerza máxima, el 30% siempre va a ir creciendo en consecuencia. Entonces, la velocidad puede aumentar a partir de eso. Eso es lo que siempre trató de explicar Vadillo. Y de hecho, se pudo con los encoders rotatorios y con diversos acelerómetros que pueden posibilitar esto. Y por otro lado, por último, tenemos la rapidez, va a estar dada por la frecuencia que yo pueda realizar esos movimientos. Cuando algo es cíclico, la frecuencia va a estar determinada en gran parte por un aspecto mecánico del atleta. Longitud de palanca, formato de pisada, tiempo de contacto, la longitud del calcáneo, dónde se inserta bien el tendón de Aquiles. Hay como un aspecto mecánico ahí de la rapidez. Pero bueno, eso se encuentra. Hay muchos atletas que se sienten cómodos en cierta frecuencia y uno les cambia un poquito la frecuencia de paso, se sienten incómodos, pero son más eficientes. Dentro del alto rendimiento nosotros trabajamos dos conceptos distintos, que uno es el concepto de confort y otro es el concepto de rendimiento. Muchas veces no van asociados. Nos ha pasado, vamos a ver un ejemplo claro de esto, trabajando con el laboratorio de mecánica, de ciclistas, donde nosotros los ubicamos en determinada postura y ellos no se sienten cómodos, pero son más eficientes, o sea, tienen mayor rendimiento a menor confort. Entonces siempre se trata de tener esas dos cuestiones. Por eso, cuando nosotros hablemos de la frecuencia de movimientos que puede tener un atleta, siempre eso va a estar muy innato en el sujeto. Si vos a cualquier nene le decís que corra lo más rápido posible, no se pone a pensar en qué frecuencia de paso tiene que hacer, si tiene que hacer las zancadas más largas. En algún momento de su infancia prueban, pero después es como muy natural. A cualquiera de nosotros se va al colectivo, lo tiene que correr, nadie se pone, bueno, voy a dar más o menos una zancada, 1,55 m, 1,57 m. No, uno corre lo más rápido posible. Algunos de nosotros tendrán mayor frecuencia, otros menor, pero es muy innato y es lo que se llama una huella motora muy profunda, porque nosotros empezamos a caminar a una edad muy temprana y los patrones de marcha y de carrera son difíciles de modificar. Si tienen alguna duda me la escriben, porque me empiezo a ir y tengo el chat abierto por cualquier cosa que quieran preguntar. Ahora bien, estos AMR, estos actos motores rápidos, los AMR todo lo que tenga que ver con velocidad va a tener tres aspectos centrales, donde uno puede y uno debe optar por qué es lo que conviene. En cualquier deporte de conjunto vamos a tener nosotros estos tres aspectos. Uno va a tener que tener una reacción rápida, moverse rápido y ejecutar rápido. No sé, supongamos un tenista que tira una pelota exigida, tiene que reaccionar, moverse rápido y hacer la ejecución del golpe rápido. Un defensor de handball lo mismo, un jugador de rugby lo mismo, un futbolista lo mismo, que tiene que ir corriendo a toda velocidad y patear al arco, tirar un centro. Bueno, eso involucra donde el cerebro empieza a operar de esa manera. Dice, bueno, necesito que estos gestos deportivos
sean a máxima velocidad posible. Entonces, la reacción va a estar medida y tipificada como algo veloz, dentro de lo más veloz que se pueda. El movimiento, la traslación va a ser también en el mínimo tiempo posible, y la ejecución también va a ser a una alta velocidad. Ahora bien, el cerebro después empieza a tener otros aspectos, donde la reacción debe ser rápida, pero el movimiento no necesariamente tiene que ser rápido. Y la ejecución sí tiene que ser lenta. Vamos al mismo ejemplo del tenista. Un tenista está parado, le tira una pelota que no lo exige demasiado, entonces los primeros pasos son lentos y la ejecución es rápida. Entonces acá es donde el cerebro empieza a intervenir y dice, bueno, me mandan órdenes disociadas, porque yo tengo que mover todos los segmentos corporales lentos y después acelerar. Un jugador de vóley lo mismo, un jugador de vóley quizás para rematar, el sujeto salta y todo el movimiento del brazo es lento hasta que decide ejecutar el golpe y ahí sí acelera. Bueno, eso requiere de una gran prestación del cerebro decir, bueno, es ahora. ¿Sí? ¿Cuándo tiene que contraer las fibras? ¿Cómo tiene que contraer las fibras? ¿Qué fibras? Pensemos en el ejemplo del jugador de vóley. Para levantar el brazo tiene que hacer la extensión del tríceps, del anconio, con el deltoides tiene que tener una posición sinérgica, el omóplato va a estar, los periscapulares que rodean al omóplata tienen que estar en contracción y después en relajación para permitir el gesto, y después volver para que el deltoides no sufra tanto. O sea, hay como, todos los músculos tienen que empezar a trabajar de determinada manera para que eso se dé. Y para que eso se dé, antes previno un movimiento lento. O sea, el movimiento de traslación fue lento y quizás el gesto fue rápido. O dentro del mismo gesto de la ejecución hay una fase lenta y una fase veloz. Sin duda la parte más difícil no es la anterior, sino es esta. Alguien tiene que reaccionar de una manera veloz, tiene que moverse, trasladarse de una manera rápida, pero la ejecución tiene que ser lenta porque requiere precisión. Un tenista que le tira una pelota corta, se mueve a máxima velocidad y cuando llega a la precisión hace que el gesto de ejecución sea lento. Un jugador de básquet que esquiva uno, hace un dribbling, salta, o sea, tratar de saltar lo más que se pueda, pero tiene que depositar la pelota cerca del aro, entonces la ejecución del gesto es lenta. Alguien, un jugador de vóley que salta a máxima velocidad y quiere tocar, entonces la ejecución es lenta. Ahí es donde el cerebro también tiene que empezar a realizar un montón de ajustes para desacelerar la última ejecución y que sea lenta y de precisión. Por eso muchas veces todo este tema de coordinación intermuscular es realmente muy complejo. Vamos a ver bien lo complejo que es, pero hay mucha gente que dice, no, bueno, el músculo funciona como un resorte, lo estirás y vuelve. Lejos está de que esto sea así, porque tiene un montón de aristas neurofisiológicas, metabólicas, hormonales, que lo último que es un músculo es un resorte. Digamos, es lo último que es. Nosotros tenemos un montón de procesos neurofisiológicos para que esa fibra se contraiga. Entonces, para que esa fibra se contraiga, realmente tiene que pasar un montón de cosas. Yo, si fuera músculo y me dicen resorte, me sentiría herido en mis sentimientos. Entonces, lo que nos vamos a tener que dar con esto es que las manifestaciones estas de la reacción, del movimiento y de la ejecución son independientes las unas de las otras y no necesariamente tienen que estar concatenadas. Para hablar un poquitito de educación física infantil o de etapas formativas, esto se empieza a dar a partir de los 9 años. ¿Por qué? Porque a partir de entre los 9 y 10 años empieza el proceso de mielinización, que es los nervios se recubren de mielina, que es una película que hace que la conducción nerviosa sea mucho mejor. Esto posibilita que el sujeto esté más coordinado. Entonces, muchas veces cuando nosotros le pedimos algo que involucre una traslación rápida y un gesto lento a los nenes, les cuesta un poco más, sobre todo antes de esa edad. Es como que el cerebro se programa y dice, si vamos rápido para todo, y tengo que patear fuerte, y pateo lejos, y si tengo que jugar al tenis también. Si me traslado rápido, les cuesta controlar eso. Eso es por una cuestión coordinativa. Después, a partir de los 9 años, cuando empiezan los aspectos coordinativos a crecer mucho, esto es bastante más fácil. Por eso siempre conviene exigirles
ciertos mecanismos de precisión más avanzados después de esa edad. Ahora, siguiendo la línea de los autores, nosotros vamos a decir esto. La rapidez, la velocidad y la aceleración son lo que se denomina actos motores rápidos. Tengo un... tengo un marcador para usar, después lo ves. Bien. Entonces, que lo que va a tener es 3 tipos de requisitos que se tienen que dar para que nosotros podamos llevarlo a cabo. El primero es algo motor, ¿sí? Nosotros tenemos que tener una requisitoria motor previa. Después, la parte bioenergética, que es la biodisponibilidad de nutrientes y aportes para que eso se pueda llevar a cabo. Y por último, la parte informacional, el qué hacer. Si nosotros tenemos un reflejo, si vos tocas algo que está caliente y sacás la mano, el último aspecto que no está involucrado es el de información. Por eso es que es un reflejo, es algo que no requiere una información pertinente. El resto sí requiere información. En cualquier deporte hay una información que se brinda para que el acto motor rápido se dé. Bien, 4 aspectos, y acá nos adentramos, y esto es muy importante. Bien, cuando nosotros hablamos del primer aspecto central de un acto motor rápido, involucramos al aparato tendinoso muscular. Y probablemente el tendón sea una de las aristas más olvidadas del entrenamiento de la fuerza. Piensen que el tendón es lo que engancha el hueso al músculo, y mecánicamente hablando, el cuerpo humano no está bien preparado para hacer fuerza, digamos. Desde el punto de vista mecánico, nosotros podríamos tener un cuerpo más eficiente. Vamos a ver un ejemplo. Yo para levantar mi antebrazo, o sea, para que mi antebrazo se flexione por sobre el brazo, el tendón se inserta cerca del codo. Mecánicamente hubiera sido más cómodo que se inserte acá. No hubiera sido cómodo tener un cable. Pero mecánicamente nosotros podemos tirar de acá para flexionar el antebrazo y no hacer tanta fuerza acá. Por eso el tendón es algo muy importante, porque está en posiciones de palanca difíciles y el grosor del tendón va a posibilitar que el aparato muscular trabaje de otra manera. Sobre todo tendón del bíceps, tendón rotuliano, tendón aquilino, ¿sí? Que son tendones. Hay mucho escrito de trabajo excéntrico y tendinopatías, eso lo pueden buscar, o yo también creo que tengo cosas con respecto a eso. Así que nosotros tenemos que empezar a entender este aspecto. El primero, el tendinoso. Segundo, ¿qué es? El aparato muscular. Si nosotros el aspecto muscular que podemos tener es alto, importante, interesante, nosotros podemos aumentar en el sujeto la fuerza, pensemos en las nenas a partir de la menarca, en los nenes a partir de los 15 y 16 años con la aparición de la testosterona. Previamente, todo peso corporal, el aparato tendinoso no está desarrollado, hormonalmente el sujeto no está desarrollado. Entonces el aspecto muscular va a ser importante una vez que el desarrollo hormonal se produzca, a nivel tendinoso y a nivel muscular. Bien. Después tenemos el aspecto de la funcionalidad nerviosa, ¿sí? Que es, el aspecto de la funcionalidad nerviosa, que esto es cómo el cerebro empieza a operar y empieza a establecer esos patrones donde produzcan, no solamente que sea rápido, sino que sea en ausencia de fatiga. Y acá el cerebro opera de una manera muy particular. El cerebro lo que trata de hacer es establecer conexiones que son muy utilizadas y es como que las va generando esas huellas, se llaman trazas neuromusculares, para que el gesto sea cada vez más fluido, que sea cada vez mejor, y por lo tanto tenga menos gasto de energía. Vamos a dar 2 ejemplos. El primero, si vos nunca manejaste en tu vida, o la primera vez, si ustedes manejan, la primera vez que manejaron en su vida, te dan el auto y vos vas todo duro, así tenso, te dicen apretar acá la palanca de cambio, así todo. Una tensión muscular muchísimo más grande que la vez 20 que manejás, que la vez 200, o desde a los 20 años que ya manejás. ¿Por qué? Porque toda esa funcionalidad nerviosa, el cerebro ya empieza a saber que
qué fascículo de los músculos tiene que contraer, cuáles tienen que relajar, cuáles son los músculos que intervienen. Entonces, se da todo mucho más simple, sin tensión muscular, por lo tanto, sin gasto energético. Cualquier actividad que parezca simple, que nosotros no estemos acostumbrados a hacer, va a generar fatiga. Otro ejemplo clarísimo son las madres. ¿Sí? Vos ves una madre con un nene de 4 años, 3 años, se lo ponen en la cadera y lo tienen. Y está 15, 20 minutos con el nene, no pasa nada. A vos te lo dan por primera vez, lo agarrás, lo pones en la cadera, a los 40 segundos decís, ¿cómo pesa este chico? ¿Cuánto pesa este nene? Y lo querés bajar. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene que ajustar un montón de patrones y genera fatiga porque no está acostumbrado a utilizar esa traza. Entonces, el cerebro está, no digamos confundido, pero está tratando de regular ese movimiento de la mejor manera posible. Una vez que eso es frecuente, la funcionalidad nerviosa toma grandes caminos y es todo mucho más fácil. Por eso es importante que todos los aspectos de velocidad, de rapidez, de aceleración, de agilidad, de coordinación, se den en las etapas más tempranas. ¿Sí? Porque si vos tenés un chico que lo acostumbrás a que sea rápido en sus gestos, desde chico, va a ser algo que su cerebro ya lo empieza a acostumbrar con algo que fluya. Me voy a anotar acá la palabra transferencia para después explicar las transferencias de los ejercicios cuando hablamos de entrenamiento de pesas y demás. Bien, ahora, tercer aspecto. Tenemos un aspecto que tiene que ver con el aspecto sensorial, y acá sí también está muy metido lo que es todo el aspecto de la formación del nene desde que nace hasta que llega al deporte. Yo particularmente siempre he trabajado en divisiones mayores, nunca trabajé en formativas, entonces a mí me llega un jugador a los 18 años y la verdad que si no ha pasado por sus estadios lógicos y predecibles en etapas infanto-juveniles, en etapas juveniles y en etapas de formación, mucho no vamos a poder hacer. Y acá es fundamental el rol de la madre y del padre en los primeros años de vida del chico. Hay una etapa, ¿sí?, previo a los 10 años, donde se realiza algo que se llama poda sináptica, que es el cerebro humano lo que trata de hacer es siempre mantenerse vivo, no necesita mucho más. Para eso, ¿qué quiere hacer? Gastar la menor energía posible. Y para eso, ¿qué hace? Todo lo que no se use mucho, trata de liquidarlo, sobre todo las conexiones sinápticas. Entonces, antes de los 10, 11 años se produce lo que se llama poda sináptica, que la poda sináptica lo que hace es, conexiones que no se utilizan, las da de baja. Esto hace que los receptores que nosotros tenemos que brindan información se apaguen en cierta manera. Es como, supongamos que nosotros tenemos que ir, somos 10 de acá y tenemos que ir a cuidar un lugar. Entonces nos ubican a todos estratégicamente y a mí me dejan en un lugar y yo estoy acá, 2 horas no pasa nada, 5 horas no pasa nada, 6 horas no pasa nada, entonces yo digo, bueno, me voy. Entonces le digo al que está cerca mío, le digo, mira, vos te mirás todo esto vos, porque total ahí tampoco pasa nada y yo me voy. Igual funcionan los receptores. Un receptor que no es estimulado durante mucho tiempo, tiene otro al lado, este receptor se apaga y este abarca una zona más grande. Entonces, todos los usos neuromusculares, los corpúsculos de Pacini, los usos neuromusculares de Golgi, todos esos aparatos que reciben información, si no la reciben periódicamente durante mucho tiempo, después le va a costar recibirlas. Por eso, no sé, las nenas que de chiquita han hecho gimnasia artística, después tienen otra prestancia para cualquier deporte porque han sido muy estimuladas en etapas de desarrollo motor. Entonces, requiere mucha información eso. El cuerpo humano, cuanto mayor información recibe, piensen ustedes que un nene nace y todo lo que recibe es información, absolutamente todo. Táctil, está inmerso en una burbuja así flotando de agua, tranquilo, no pasa nada, de repente lo sacan, luz, ruido, llanto, le pegan, lo agarran, le dan cosas en la boca, le inyectan. Todo es una multiplicidad de estímulos que empieza, los receptores están prendidos fuego, el cerebro está iluminado de toda la información que recibe. A partir de que empieza a procesar la información, ya pasa a ser un poquitito más, como más predecible todo lo que sucede, ya sus receptores saben que eso
no produce ardor, no produce dolor, que le puede llegar a producir algo con respecto a la temperatura o a una deformación del músculo. Entonces, los receptores se van como programando para la información que reciben. El caso más claro son los nenes, y acá hay uno que es tercer hijo, por favor, dígamelo. Una familia que tiene 3 hijos, el primer hijo está ahí a UPA y quiere bajar ahí, no, cuidado ahí, no, ahí no, bajate de ahí, no te dije que no, lo bajan, lo agarran, lo cuidan. El segundo, ya la madre tiene el primero, y el segundo ya es como que es un poquitito, motrizmente un poquitito más apto. ¿Por qué? Porque le dan más libertades, porque ya los padres aprendieron que si se sube ahí y se cae, no pasa nada. Entonces, sí, que se suba, bueno, subite, pero bajate rápido, bueno, saltá en la cama, pero un poquito. Después cuando ya viene el tercero, está el primero, ¿sí? El segundo está acá, el primero está por ahí corriendo, y el tercero ya tiene que lidiar con el primero, el segundo con sus 2 hermanos, que lo corren, lo agarran, lo pegan, lo tiran. La madre, que ya tiene 2, sabe que no se rompen, entonces motrizmente están mucho más estimulados. Entonces siempre esa evolución hace que motrizmente y sensorialmente sean mejores. Podemos indagar muchísimo más en etapas de crecimiento y demás, lugares de crecimiento, donde es lo mismo un nene que nace en un departamento de Madrid, sin posibilidad de jugar, que un nene que nace en Santiago del Estero, en un campo donde, o sea, a los 4 años le corre una vaca y tiene que corre una oveja, está todo el tiempo al aire libre, jugando. Motrizmente siempre van a tener otras aptitudes y sensorialmente también. Entonces, fundamental, todos los que son padres o madres acá, fundamental el aspecto sensorial hasta los primeros 4 años de vida. Todo, agárrenlo, denlo vuelta, gírenlo, tírenlo para arriba, que se caiga, que explore, todo ese aspecto sensorial no hay que perderlo. Después tenemos un aspecto cognitivo, ¿sí? Que es, esto está relacionado mucho con el aprendizaje, ya sea el aprendizaje de esa forma física, ya sea una forma básica del movimiento, o sea una forma física determinada. Por eso somos buenos los santiagueños, claro. Sí. Si nosotros le enseñamos muchos patrones de movimiento, después esos patrones de movimiento van a quedar, y como esos patrones de movimiento quedan, es mucho más fácil después enseñarlo. Eso es un aspecto de aprendizaje, si se quiere, pero del gesto técnico, no solamente de la táctica que está en otro apartado. Después tenemos un aspecto psicológico, no voy a ahondar mucho ahí. El estrés mayormente genera catecolaminas, que son adrenalina y noradrenalina, que lo que hacen es elevan la frecuencia cardíaca, elevan la tensión arterial, dilatan un poco las pupilas, hacen que las células musculares sean más permeables, entonces están preparados para gestos un poco más bruscos y un poco más torpes porque la coordinación intermuscular empieza a fallar. Cuando a mí me pasa muchas veces, yo miro mucho deporte, entonces estoy viendo un partido de tenis, quinto set, y yo estoy en mi casa viendo un partido, y yo estoy tenso por la situación, entonces uno se tiene que poner a pensar cómo está el jugador que lo está haciendo. Esa tensión muscular tiene que ver con el estrés. De eso también hay mucho escrito y no nos vamos a detener en explicarlo, pero mencionarlo como un factor que tiende a alterar los actos motores rápidos. Por otro lado tenemos la herencia, ya lo habíamos hablado, ¿sí? De ahí la frase de la gente de Estados Unidos que dice, si quieres tener un campeón, si quieres ser un campeón, elige bien a tu padre y a tu madre. Y es así, digamos, cuando uno tiene la posibilidad de tener una herencia de desarrollo, que desarrolle sus posibilidades de otra manera, lógicamente es clave. Hay un estudio hecho muy lindo que hablaba de por qué, hablando de la herencia, ¿no? Hablaba de por qué los velocistas a nivel mundial son todos de Jamaica, de Bahamas, de Barbados, de Bermuda, de Aruba, de esas islas del Caribe. Entonces hay una investigación que lo que explicaba era que cuando llegaban los barcos con esclavos, para ir depositándolos desde Centroamérica para toda América del Sur, los más complicados, que se agarraban a trompada, que tenían problemas, que eran muy jodones, que estaban todo el tiempo haciendo chistes, muy intensos, los dejaban en las primeras islas. Casualmente esos son los que más testosterona tenían. Entonces, eso lo dejaban acá y venían con los más tranquilitos para el lado de América del Sur. Entonces, ¿qué pasa? 500 años después,
de evolución de ADN genético hace que todos los velocistas que tienen testosterona, niveles más altos de testosterona, el calcáneo un poquito más largo, los tendones un poquito más grandes, están en Aruba, en Jamaica, en Trinidad y Tobago, y nosotros tenemos los de raza negra, que vinieron en esa época, pero son todos divinos, macanudos, tocan capoeira, bailan, hacen murga, pero ninguno corre los 100 metros bajo los 10 segundos. ¿Por qué? Porque quedaron todos allá. Algo parecido hay con Kenia, ¿sí? Todos los países de aquella región que han tenido toda una población que ha vivido en altura mucho tiempo, entonces tienen otro hematocrito, Kenia, Somalia, Eritrea, todos esos países de esa región de África hacen que su ADN empiece a tener rasgos hereditarios que posibiliten que después sean aplicados al deporte. Hay varios ejemplos también. Los georgianos, en fin. Después está el desarrollo que uno haga de estos motores rápidos. Si vos tenés suponete que vos agarrás un jamaiquino, lo traes acá y decís, te voy a entrenar porque quiero hacer que seas el velocista más rápido. Le haces una biopsia, tiene un porcentaje de fibra rápida altísima, tiene la testosterona por las nubes, pero le gusta tocar el piano, y a los 8 años le decís, vos vas a ser campeón del mundo, me gusta tocar el piano. No, pero mira que vos sos bueno, vas a correr los 200, no, me gusta el piano. Bueno, no hay posibilidad que ningún talento deportivo se desarrolle siempre y cuando no lo quiera hacer. Entonces el desarrollo va a estar muy ligado a la parte volitiva. Y por último está el aprendizaje, ¿sí? Nosotros habíamos hablado antes de la parte cognitiva, ahora hablamos de la parte de aprendizaje. La parte de aprendizaje tiene que ver con eso. Tiene que ver con explicar todo el proceso que va a ir llevando a cabo y cómo el sujeto puede desarrollar mejor estas habilidades. Cualquier pregunta, por favor, escríbanla, ¿eh? Bien, bienvenidos a los que se sumaron acá. Bien, entonces, para nosotros tener estos aspectos, vamos a tener en cuenta 3 cosas. Primero la fuerza, el entrenamiento de la fuerza, la mejora de la fuerza como variable central, la mejora de la potencia, que es la aplicación de esa fuerza en un lapso corto de tiempo, y por último los aspectos coordinativos, intramuscular e intermuscular. Si nosotros metemos todo eso en la coctelera y sacudimos y tiramos, vamos a tener a alguien que es veloz, rápido y ágil sin ningún tipo de problema, y alguien que puede generar buenos patrones de aceleración. Entonces, fundamental estos 3 aspectos y trabajarlos adecuadamente en los aspectos centrales que nosotros tenemos que trabajar en cada edad. Yo que vengo del alto rendimiento, trabajo con mayores de 18, el aspecto coordinativo no me queda trabajarlo a mí. O sea, ¿lo puedo trabajar? Sí. ¿Lo puedo mejorar? Sí. ¿Pero cuándo tiene que pasar? Y a los 11. A los 11 años tiene que pasar. ¿El entrenamiento de la fuerza tiene que pasar? Sí. ¿Pero cuándo empezó la nena? ¿Y a qué edad tuvo su menstruación? Y a los 12. Bueno. A los 12, pico de estrógenos, ¿ya puede empezar? Bueno, que empiece. Si nosotros enlentecemos un poco ese proceso, se hace más complicado. Bien, y acá vamos a distinguir, perdón, se me pasó. Acá vamos a distinguir 2 conceptos que la aparición de los GPS ya nos dio una mano porque están un poco más claros, antes se confundían un poco más, que son la aceleración y la velocidad. ¿Uno puede acelerar mucho sin ser veloz? Sí. ¿Y uno puede ser veloz sin acelerar demasiado? También. Vamos a explicar a nivel conceptual cuáles son estos 2. El primero que nosotros vamos a tener en cuenta es este. La aceleración es un aumento en un lapso corto de tiempo de la velocidad, mientras que ya velocidad es el alcance de una velocidad máxima y poder mantenerlo y que se estabilice esa velocidad. Voy a dar un ejemplo de un estudio que hicimos nosotros. Yo hace unos años entrenaba un equipo de handball, de balonmano, entonces lo que hicimos fue, hicimos un estudio que tenían que correr 15 metros, tocar un cono y volver. Eso era un test de 30 metros dividido en 2 de 15. Ok. Había sujetos que nos daban, que tardaban el mismo tiempo en ir y volver. Y eran sujetos que uno los veía después en el campo de juego y eran diametralmente opuestos. Entonces, en el segundo test, ¿qué hicimos?
no solamente tomamos el tiempo, sino que le fraccionamos la velocidad, sería cada 1 metro. Entonces teníamos el comportamiento de la velocidad. Y había algunos que lo que hacían era, llegaban a tocar el cono y tardaban mucho en salir, o sea, todo su gesto para salir era más lento, pero después lograban tomar velocidad sobre los 5, 8, 10 metros finales. Y había otros que no eran tan veloces en ese trayecto, pero tocaban y salían muy rápido. Nosotros lo que tenemos que entender es que hoy por hoy se estipulan, en muchos deportes de conjunto sobre todo, más patrones de aceleración que patrones de velocidad. Todos los deportes de conjunto hoy por hoy han sufrido cambios reglamentarios que posibiliten que el deporte sea como más veloz. El hockey, ni hablar, cambió 3 veces su superficie, sacó la ley del offside, el vóley incorporó el líbero, sacó el tema del cambio de saque, el tenis aumenta la superficie, los materiales, la raqueta, el rugby ha hecho cambios reglamentarios que posibiliten que el deporte sea más veloz, hay un conocimiento técnico y táctico que ocupan mejores los espacios, entonces no hay tanta latencia para tomar una decisión. Quizás el deporte que viene más abajo, el handball sacó el contragol, ¿sí? Que antes había que esperar que pasen todo, lo hicieron todo mucho más rápido. El deporte que viene quedando atrás es el fútbol, que reglamentariamente es como el más arraigado y no quiere cambiar tanto, pero a nivel táctico se ha evolucionado muchísimo. Cualquiera que ustedes que quiera ver un partido de 1980, viene uno, recibe la pelota, se da vuelta, mira para allá, mira para acá. Recién aparece otro en la pantalla que lo viene a marcar, ahí la pasa. Hoy por hoy, constantemente hay muy pocas situaciones donde uno esté solo. Por eso la velocidad máxima, que sea los 30, 35 metros, ya no está tan presente en esos deportes. Por eso ya se habla más de aceleración. Bueno, perdón, ahí acá está lo que explicaba antes. En algunas especialidades deportivas, sobre todo deporte de tiempo y marca, no, sino en deporte de conjunto, donde hay un entorno cambiante, donde hay una toma de decisión constante, la aceleración cobra un papel más claro. Lógicamente, si yo entreno un velocista de 100 metros, lo que quiero es que la velocidad máxima la desarrolle llegando a los 100 metros. No me sirve de nada que gane los primeros 5, si después no puede sostener ese patrón de velocidad. Mismo la natación, mismo el ciclismo. Por eso, dice que ya hay pocas especialidades donde este patrón de velocidad se da. Piensen en cualquier deporte, hay muy pocas situaciones donde el sujeto está libre, 35 metros para correr, no hay prácticamente. Son muy pocos los que hay en el deporte de conjunto. Por eso, las manifestaciones estas no tienen correlación en actos motores distintos. Nosotros, antiguamente, por lo menos acá en Argentina, los que son de otros países, depende por qué bibliografía hayan estado influidos, se explicará o no. Nosotros veníamos muy de la formación física del atletismo, entonces lo que hacía era el deportista tenía que ser primero un atleta y después se le incorporaba el elemento. Entonces, había muchachos que corrían, no sé, 50 metros muy bien, pero nunca podían desarrollarlo en cualquier deporte. De hecho, en muchos deportes se tomaban test que por ahí no sirven. Yo cuando tuve que hacer la tesis de maestría, mi tesis fue la correlación entre el salto y la velocidad en una selección nacional de básquet argentino. Entonces cuando se la llevé a mi tutor, claro, toda la información que tenía yo era de evaluaciones de velocidad en 30 metros. Y él me abrió y me dijo, pero si comparás evaluaciones en 30 metros, la cancha de básquet mide 28. Así que no nos va a servir. Tenemos que buscar evaluaciones más chicas. Y mucha bibliografía tenía evaluaciones de 30 metros en jugadores de básquet cuando nunca iban, o sea, 30 metros está la pared, está la tribuna. Pero a lo que ejemplifico con esto es que durante muchos años se tomaron esos patrones extrapolados del deporte. Bien, esta es una definición rápida que pongo para ir explicando y aclarando lo siguiente. Las manifestaciones de la velocidad pueden ser elementales o integrales, después las vamos a tipificar.
por la cantidad de elementos que involucren, segmentaria o global, siempre se va a tipificar así, y por la cantidad de movimientos, si es algo cíclico o es algo acíclico. Acá vamos a ver, elemental es una sola, integral es más de una función de la fuerza aplicada, ¿sí? Acciones repetidas de 2 a 10 segundos, a la máxima intensidad posible. Acá es donde nosotros empezamos a conjugar el aspecto energético, ¿sí? El ATP-PC, cómo se involucra en la fibra muscular, la frecuencia de impulso nervioso, cómo es que puede hacer que las velocidades sean máximas para pasar a ser submáximas. Esto lo vamos a ejemplificar después con otro cuadro. Segmentaria, brazo-pierna, esto lo pasamos porque es realmente muy simple. Global es cuando hay más de 2 elementos involucrados. Acíclica un movimiento y la cíclica más de un movimiento repetido. Bien. Ahora, Grosser, un gran autor para leer, nos ejemplifica, que para mí es como la más linda la definición más linda, por así decirlo, o por lo menos la más completa, ¿no? que llegue a involucrar varios aspectos. Nos habla primero que es en base a procesos cognoscitivos, que en realidad son cognitivos en la traducción, que es aspectos de conocimiento. O sea que nosotros, antes los autores definían la velocidad como el que va acá hasta allá en menor tiempo. No, acá él dice, bueno, hay un aspecto cognitivo que es importante, hay un aspecto de conocimiento que también es interesante, y después habla de la máxima fuerza volitiva, que es en relación a la voluntad. Y acá vamos a dar un ejemplo, porque muchos autores no lo tenían en cuenta, y la verdad que es interesante tenerlo en cuenta, porque si supongamos que me mudo, y yo a cualquiera de ustedes le digo, me ayudas con la mudanza, vení, que tengo que levantar unas cajas. Bueno. Y a cualquiera de ustedes va a agarrar una caja y le digo, no, ten cuidado, esa caja es muy pesada. Tiene la aspiradora, microondas, la plancha, es pesadísima. Tu cerebro automáticamente va a decir, no, es muy pesada. Entonces va a agarrar la caja y va a generar niveles de contracción, frecuencias de impulso, preparándose para algo realmente pesado. Entonces va a ser así, va a levantar la caja y va a decir, no era pesada. Pero tu cerebro se preparó voluntariamente para eso. Si yo al revés te digo, no, esa caja es muy liviana, no tiene nada, levantala, tu cerebro va pensando en inervar pocas fibras, que la verdad que no haya una frecuencia de impulso alta, porque no necesitamos tanta tensión, los músculos sinergistas van a estar más relajados, porque no hay gran peso que mover, y esa caja estaba pesada, no la vas a poder levantar. Tu cerebro inmediatamente es así, ajusta y la podés levantar. Es por eso que la máxima fuerza volitiva de la voluntad es la que va a estar relacionada a este acto motor rápido. Después habla de la funcionalidad del sistema neuromuscular, los que hablábamos de las trazas neuromusculares. Una rápida reacción, esto está también muy tipificado, hay muchísimo escrito de toma de decisiones y de reacción. El cerebro tiene un límite, se estipula alrededor de los 80 milisegundos, el límite de reacción que tiene. Y las condiciones que estén establecidas o no. Por eso esta definición es como la que a mí más me cierra y la que quería presentar en esta charla. Ahora bien, vamos a nivel neuromuscular. Vamos a tener, por un lado, la frecuencia de impulso y por otro lado, el reclutamiento dentro del ala de nuestra unidad motora. La frecuencia de impulso va a tener que ver con la fuerza que pueda aplicar en determinada unidad de tiempo y con la frecuencia, es decir, cuántas veces mande ese impulso, propiamente dicho. Después vamos a tener el aspecto de reclutamiento, que es el cerebro cuánto va a reclutar en base a esa voluntad de la cual yo les hablaba, y se va a dar cuenta de dos cosas, en el principio de Laplace y el principio de Henneman, o si es un movimiento explosivo. Ahora lo vamos a explicar esto también. Por otro lado, vamos a tener todo el nivel de adaptaciones neurales que vamos a tener. Primero, los músculos agonistas, los que van a posibilitar la acción. Ok, ¿cuántas unidades voy a tener y qué frecuencia de impulso voy a tener? Después voy a tener que el músculo va a tener que seguir trabajando, entonces vamos a tener
lo que se llama eficacia o eficiencia mecánica de ese músculo. ¿Qué es decir? El músculo funciona, por más que uno tenga un gran porcentaje de fibras rápidas, las fibras rápidas se determinan con una biopsia. Entonces, a cualquiera de nosotros, para determinar la fibra rápida, agarran un músculo a elección, puede ser el recto anterior del cuádriceps mayormente, el gemelo. ¿Qué hacen? Sacan, como si fuera con un agujerador, un sacabocado, sacan una porción de músculo, se pone un microscopio y se le echa un reactivo. Ese reactivo que se le echa va a teñir la fibra muscular de blanca a roja, pasando por un montón de gamas, ¿sí? De roja, más anaranjado, más blanco, más rojiza, pero todo ese montón de gamas va a determinar cuál es la cantidad máxima de veces que esa fibra puede hidrolizar el ATP. Entonces, a partir de ahí va a ser, si nosotros tenemos una fibra rápida y lenta, lógicamente también depende de dónde esté inervada. Otra femina eso. Entonces, por más que nosotros sepamos cómo es un sujeto fibrilarmente, no es que el músculo, cuando nacemos, están todas las fibras rápidas de este lado, todas las lentas de este lado, y cuando nosotros queremos hacer algo rápido, vengan ustedes solas. No, no. Hay un paquete de fibras, y dentro del paquete de fibras hay lentas, hay rápidas, etc. Entonces, cómo se coordine eso es lo que va a determinar la exigencia, ya sea del gesto, y la eficiencia del gesto. Supongamos que estamos todos acá, somos 10, 12 personas, en una clase presencial, y vemos que se queda un colectivo. Entonces dijimos, uy, bueno, vamos, qué sé yo. Entonces viene Carlos, viene Celeste, Alicia, ¿sí? Maxi, Santiago y yo. Vamos todos para allá. Entonces empezamos a empujar el colectivo. Y yo, que soy el más viejo de acá, me canso y freno. Y después ahí está Carlos, que dice, no, empuje muy fuerte al inicio y se fatiga rápido. Otro que no tiene tanta fuerza, pero tiene más resistencia, entonces empuja más. Después yo me recupero y vuelvo. Hay otro que se cansa, se fatiga, descansa y vuelve. Así operan las fibras. Entonces, todas las fibras ahí, depende cómo el cerebro las coordine, van a ser el resultado. Eso adentro del músculo. Después está músculo con otros músculos. Entonces, yo voy a necesitar patear una pelota de fútbol, ¿sí? Si yo quiero patear una pelota de fútbol, entonces ahí es como que el cerebro dice, bueno, perfecto. Primero, ¿qué va a haber? Y bueno, necesitamos que haya una extensión de la cadera, entonces la extensión de la cadera vamos a usar el glúteo mayor, el glúteo medio, necesitamos que se relaje el recto anterior del cuádriceps, necesitamos una flexión de rodilla, entonces el semimembranoso y el semitendinoso van a empezar a flexionar la rodilla, el pie, vamos a tener el tibial anterior y después tenemos que empezar a acelerar la flexión de la cadera. Toda esa coordinación, por eso les digo cuando hablan de que el músculo es un resorte, no, y hay que explicarles el por qué no es un resorte. Entonces, toda esa coordinación entre los músculos va a hacer que un gesto sea veloz o no. ¿Sí? Es muy complejo desde lo neural, si se quiere. Y acá vamos a tomar dentro de las tres aristas que nosotros tenemos de velocidad, de fuerza y de resistencia, el ejemplo. Si nosotros queremos hacer... A ver dónde está mi marcador. No lo encuentro. Uy, se me fue la... Ahí está. Si nosotros queremos un... Oh, perdón. Estoy buscando el marcador para marcar, pero no lo encuentro. Bueno. Si nosotros queremos realizar un gesto de fuerza máxima, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a hacer una sola repetición y la velocidad de ejecución, quédense con este término, la velocidad de ejecución va a ser baja. Entonces, yo tengo que hacer una sentadilla y mi máximo son 120 kilos, yo hago 120 kilos, mi velocidad de ejecución va a ser baja. ¿Por qué? Porque mi fuerza es máxima. Si yo le quito kilos, probablemente vayamos de la fuerza hacia la velocidad. Entonces, el gesto más veloz no va a estar relacionado con la fuerza máxima. Hablando de velocidad gestual. Mismo con la velocidad máxima, ya sea de traslación o de rapidez. Supongamos que estamos acá y alguno de los chicos sale y se le va al colectivo. Y mira y dice, uy, tengo la parada a 20 metros. Voy a ir lo más rápido que pueda.
empieza a correr para desarrollar una velocidad máxima a 20 metros. Si el colectivo no le para y tiene que correr 200, ya va a ir para este lado. Son 200 metros, el colectivero se da cuenta que viene corriendo y dice, lo voy a sacar a pasar a correr a este chico, bueno, perfecto, ya son 400 metros, son 800, son 1000, hasta que te das cuenta que estás a 5 kilómetros de tu casa y decís, bueno, yo sigo corriendo. Pero no va a ser la misma velocidad de los 20 metros que de los 200, que de los 800 o que de los 5. Entonces, la expresión pura de velocidad máxima hacia el aspecto de resistencia que está acá, va a ir bajando esa velocidad para ir a patrones de resistencia. Lo mismo entre la fuerza y la resistencia. Si yo quiero levantar algo muy pesado una vez, lo voy a levantar acá. Ahora, si después tengo que hacer más de eso, va a ir pasando para el lado de la resistencia. ¿Cuántas veces yo puedo tolerar esa fatiga? Y cuando hablamos de velocidad de ejecución, es por lo siguiente. Hay como un precepto, erróneo si se quiere, donde uno involucra mucho la velocidad de ejecución y piensa que un gesto que involucra mucha fuerza es lento. No, no es lento. Es a la máxima velocidad posible con esa carga. Visualmente es lento, sí, la velocidad de contracción es máxima. Vamos al mismo ejemplo del colectivo. Se quedó un colectivo allá y en lugar de ir 10 va 1. ¿Sí? Va Carlos, que estaba por acá. Carlos se va y empuja el colectivo. Y nosotros somos 20 mirándole y decir, pero mirá, el colectivo va muy lento. Pero él solo está empujando un colectivo lleno que va a 1 kilómetro por hora, pero ese kilómetro por hora es la máxima velocidad a la cual puede ir. ¿Se entiende? Entonces, muchas veces nosotros nos dejamos ver por la velocidad de ejecución. Hoy por hoy hay muchos dispositivos que miden la velocidad de ejecución o la velocidad de la barra o la velocidad de traslación. Entonces, nos tentamos en ver eso, pero siempre que hagamos fuerza máxima o que nosotros veamos que la barra va lenta, pero va a la máxima velocidad posible. Si vos agarrás a cualquiera y le decís, vas a hacer press de banca con tu 100% y hacerlo a la máxima velocidad posible, la fuerza que va a ser altísima y la velocidad también. Pasa que la velocidad no se ve. ¿Sí? Bien. Ahora. Bien, frecuencia de impulso nervioso. Esto lo hablamos. Esto corresponde a la ley de todo o nada. ¿Sí? O sea, la intensidad es la misma, pero nosotros tenemos que entender que el formato de cómo se reclutan es, o se recluta o no se recluta. Entonces, una vez que se recluta, la intensidad siempre va a ser igual. Lo que va a cambiar es la frecuencia que yo estimulo para que eso se dé. Vamos a pasar para que se entienda este concepto. Esto es como opera el cerebro. El cerebro opera a máximo 100 Hz, o sea, la máxima frecuencia de estímulo que yo puedo tener es 100 Hz. Una vez que yo llego a 100 Hz, la tensión es la máxima. De hecho, ahí el ejemplo más claro es las plataformas vibratorias, apenas habían salido, cercano a los 2000, oscilaban entre 120, 140, 160 Hz. Entonces, ¿qué pasa? Vos te subías, vibraba todo, y vos te bajabas exhausto, porque por el cerebro no podía regular lo que pasaba en el músculo. Entonces los músculos se contraían y se relajaban como podían, porque el cerebro no podía regular eso. Entonces vos te bajabas hiperestimulado, exhausto completamente, sobre todo a nivel fibrilar, pero bueno, después se dieron cuenta que iban a tener compromisos neurológicos ese entrenamiento, porque el cerebro tiene un desgaste atroz, entonces quedaron de lado. De hecho, hoy por hoy las que hay en los centros de estética, centros de fitness, no superan los 60 Hz, como para que se den una idea del cambio que hubo. Entonces, por encima de 50 Hz la fuerza no aumenta. A 100 Hz no aumenta la fuerza, pero mejora el tiempo para producirla. Entonces, si yo voy hasta 50 Hz, pero puedo generar 100 Hz antes, o sea, mi cerebro puede enviar ese impulso rápido, genial, vamos con esa frecuencia. Y acá está cómo nosotros generamos esa frecuencia mandando gran cantidad de impulsos nerviosos uno atrás del otro.
Esa es la frecuencia de estimulación que nosotros tenemos que tener. A mayor frecuencia de estimulación, mayor fuerza en menor tiempo, mayor potencia. ¿Sí? Hay estudios estos hablados de tetanización, después si quieren, eso se pueden buscar, hay tesis bastante interesantes de esta. Hay mucho de laboratorio, de estimulación eléctrica por electroestimulación por fibra muscular directamente o nerviosa, más de laboratorio que de campo, pero de a poquito se va avanzando en el tema ese. Ahora, ante esa misma frecuencia de impulso, ¿cómo reaccionan las distintas fibras? Las slow twitch y las fast twitch. ¿Cómo es que, por qué fibrilarmente son mejores los que tienen fibra lenta? Y sí, porque ante la misma frecuencia de estímulo nervioso el tiempo es menor. Por eso, cuando nosotros hacemos un gesto explosivo, un gesto rápido, un gesto veloz, el orden de reclutamiento no cumple el principio de Hahnemann, el principio 57 de la talla, sino que dice, reclutamos las fibras rápidas, las 2B, después las 2A, y por último las fibras lentas. Ahora, la tipificación, yo les dije que hay más o menos 600 y pico de tipificaciones de fibras, de cuántas veces puede hidrolizar el ATP, de las blancas a las rojas, pasando por toda la gama de colores. Ok. Se agrupan en 2A, 2B como para tener grupos más grandes, pero el orden de reclutamiento es este. En movimientos explosivos. Por eso, lo que nosotros hablábamos antes, es que cuando nosotros reclutamos bien, el movimiento empieza a tener patrones de coordinación y el cerebro se hace más eficiente. Entonces, cuando yo repito y repito y repito movimientos explosivos, el cerebro ya necesita menor frecuencia de estímulo para generar la misma tensión. Es ahí donde se produce lo que se llama maestría técnica de movimientos explosivos, 10.000 horas de repetición, dice la bibliografía última, pero como para que usted entienda de qué estamos hablando, nosotros tenemos que decir, bueno, esto conviene hacerlo muchas veces, casi todo el tiempo, y sí. Y desde edades tempranas, y sí. ¿Por qué? Porque el movimiento va a ser más coordinado, el cerebro se va a optimizar en el proceso, entonces el movimiento siempre va a ser mejor. Otro tema importante es el ciclo de estiramiento-acortamiento, ¿sí? El shortening cycle, que es, nosotros ya sabemos que el ciclo de estiramiento-acortamiento es un patrón importante a la hora de trabajar la fuerza. Esto fue estudiado en primera medida por los rusos que empezaron a hacer trabajo de pliometría, se dieron cuenta de esto. El test de Bosco tiene sus apartados también con respecto a esto. La combinación de una fase excéntrica seguida de una concéntrica mejora la fase concéntrica. Hay toda una explicación del por qué. Hoy por hoy el pasaje de lo excéntrico a lo concéntrico es algo que tiene muy preocupados, muy ocupados, mejor dicho, a muchos para tratar de ver cómo hacer que un sujeto sea más potente teniendo en cuenta esto. La eficiencia mecánica es del 40% y cuando se realiza un ciclo de estiramiento-acortamiento, un CA, puede aumentar hasta un 60%. En realidad la tasa es entre un 12 y un 24 más, para que se dé una idea. Es bastante simple de ver con el test de Bosco. Le tomas un CMJ y le tomas un squat y la diferencia que te da tendría que estar relacionada en ese patrón. Bien. Acá está la explicación, y puse una explicación corta porque, bueno, lo que habla es de cómo los receptores de las fibras intrafusales que tienen por función determinar la longitud del músculo cuando se estira, empiezan a mandar cierto tipo de información que pasan por unas motoneuronas gamma, que pasan a la médula, y de la médula vuelve, ¿sí? Para que la contracción concéntrica sea aún más explosiva. De esto hay toda una explicación grande, yo si quieren después se las comparto. Acá tengo un ejemplo, inhibición y facilitación.
pliometrías de 1,10 m, ya quedó un poco de lado. Esto viene de los rusos. Ahora nosotros recién habíamos dicho, bueno, los prerequisitos motores que tenemos, ¿cuáles son? Uno, bioenergético para tener fuerza rápida. ¿Qué necesitamos? Rápida biodisponibilidad de nutrientes, ausencia de fatiga, no acidosis metabólica. Con eso nosotros podemos tenerlo. Y el otro es el informacional. Nosotros poder tener información que acredite que la coordinación intramuscular que se va a llevar a cabo sea la correcta para ese gesto técnico. Cuando hablamos de biodisponibilidad, les voy a dar un ejemplo. Hace unos años, unos cuantos años ya, vino un entrenador muy conocido de tenis a mirar centros de academia de entrenamiento, desarrollo acá, y en esa época los tenistas argentinos no tenían saques muy potentes, o sea, no tenían jugadores que saquen, en la época que el tenis empezaba a evolucionar para ese lado, con sacadores de 200 km/h, Krajinovic, Roddick. Argentina no tenía. Entonces cuando vino él acá, le preguntaron por ese tema y él fue muy claro, él dijo, en todas las academias de tenis de Argentina se entrena, se hace una entrada en calor, el chico juega, aprende el drive, revés, distintos técnicos, al final se juntan todas las pelotitas y saca. Entonces él decía, el único gesto donde el deportista de tenis tiene la pelota controlada, que puede ejecutar un golpe a máxima intensidad, con apoyos perfectos, lo dejan para lo último, cuando el sujeto ya tiene todo el proceso de fatiga encima. En cambio en Estados Unidos es al revés, llegan, entran en calor, sacan, después hacen todo lo demás. ¿Por qué? Porque el gesto más explosivo está bioenergéticamente en el primer lugar, para que se haga precisamente sin presencia de fatiga. Ahora, de nada sirve todo lo que estamos hablando sin la precisión. Y la precisión va a tener un componente muy grande de la coordinación intramuscular. Si nosotros tenemos a alguien que acelera de la mejor manera, es veloz, es rápido, es ágil, pero no cumple su función deportiva, sobre todo en el deporte conjunto, donde tiene que ser preciso, y ahí vamos a tener un problema. Porque si un jugador de vóley salta 1 metro y pega 180 km/h, pero o le pega en la red o la tira afuera, no tiene mucho sentido todo esto sin la precisión. Entonces, nos damos cuenta que la rapidez mayoritariamente es como propiedad del sistema nervioso central, de subidas aferentes, subidas eferentes, de cómo se procesa. Está muy relacionado con la genética. Mientras que la aceleración y la velocidad son propiedades de la fuerza, y algunos autores lo remarcan de la agilidad también, la agilidad como concepto coordinativo, si se quiere. Entonces va a decir, bueno, alguien puede ser veloz y rápido, siendo fuerte, puede mejorarlo. Ahora, esa rapidez gestual va a estar un poco más relacionada, si se quiere, con el sistema nervioso central y el entrenamiento del mismo. Y acá les puse, para que ustedes lo tengan en claro, cómo es un movimiento voluntario y todo lo que sucede. Por eso yo les decía, cuando hablan de que el músculo es un resorte, y acá pasa por la percepción del estímulo, dónde va, la médula espinal, el cerebro crea la orden, pasa por el cerebelo, el área 4 de Brodmann. O sea, toda esa cuestión hace que esto sea un movimiento, sea algo realmente muy complejo, y eso, al ser complejo, tiene que ser entendido como algo complejo, entrenado como algo complejo y enseñado como algo complejo. Ahora bien, dentro del aspecto del entrenamiento, una de las cuestiones más olvidadas para mí es el acto de frenar. Y el acto de frenar, de detener una velocidad o una aceleración determinada, es riquísimo en el aspecto del ciclo estiramiento-acortamiento por un lado, de la contracción excéntrica por otro, del aporte al aparato tendinoso que hay por otro lado. Entonces, el frenar
hace que las contracciones excéntricas tomen un vuelo gigante, entonces es muy importante. La escuela danesa de handball, diría la escuela no solamente danesa, Dinamarca, Suecia, Eslovenia, muchos países de Europa del Este incluso también, enseñan a caer antes que a saltar, enseñan a frenar antes que a correr, sobre todo en las nenas. Piensen que las nenas que tienen caderas más anchas van a tener mecánicamente, van a ser mecánicamente distintas, entonces va a tener mayor predisposición a un valgo, sobre todo cuando está en la fase folicular, la fase lútea, donde se segregan elastina, entonces los ligamentos están más permeables, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces el aprender a caer, a apoyar, a frenar, a poder apoyar, frenar con un pie, frenar en pocos pasos, lo que se llama frenar zapateando acá en Argentina, en pocos pasos tratar de frenar y volver a salir. O sea, es una acción que nosotros siempre vamos para el lado de la velocidad, de la aceleración y poco para el lado del freno. Y el freno nos da muchas prestaciones. Bien. Estas prestaciones son, primero, poder desacelerar. Para poder desacelerar, nosotros vamos a tener que imprimir mucha fuerza excéntrica. Esa fuerza excéntrica va a posibilitar que el tendón mejore, que el aporte músculo-esquelético sea mejor, que la biodisponibilidad energética sea más alta y que las variables mecánicas intervinientes sean mejor. Si nosotros logramos eso, el pasaje de excéntrico a concéntrico, que es lo que figura acá, esto que está acá, el pasaje ese, al ser más corto, uno va a poder generar una nueva aceleración. Supongamos que a cualquiera de nosotros nos mandan a marcar a Messi. Entonces Messi va con la pelotita por un lado, frena, va para el otro, frena. Messi sabe lo que va a hacer, vos no. Entonces, si vos no tenés estos patrones de freno, la segunda o tercera vez que Messi va para un lado, va para el otro, frena y sale, no lo podés seguir. El que mejor tenga estos patrones lo va a poder seguir un poco mejor. Y sin duda, no sé, un jugador como Messi lo tiene muy aceitado porque frena en un lapso muy corto de tiempo. Muchas veces, para los deportes de conjunto, no es tan importante la velocidad que desarrollen, sino en cuánto pueden frenar esa velocidad. ¿Sí? O sea, un jugador que pueda hacer una finta rápida, puede hacer un gesto explosivo, utilizando estos patrones, va a ser mucho más eficiente que otro que únicamente sea veloz. Bien, y acá dejamos en la última parte de la charla, dejamos un último pensamiento que es del BBT, de entrenamiento basado en la velocidad. Esto es un ejemplo nuestro con el equipo de trabajo del club donde trabajé el año pasado. Vamos a ir directamente al ejemplo para no robarles tiempo. ¿Qué hicimos? Hablando de la velocidad de ejecución que estamos hablando antes. Nosotros teníamos jugadores, entonces nosotros teníamos los dispositivos, unos acelerómetros que miden la velocidad. Agarramos 2 jugadores, misma posición, le dijimos, bueno, mirá, vas a hacer press de banca a tu 80%, a la máxima velocidad de ejecución posible. Nosotros vamos a tipificar el valor más alto y vos después de ahí tenés que tratar de no perder velocidad. O sea, siempre seguir acelerando lo más que se pueda. Bueno, ok, dijeron. Entonces, el primer jugador alcanzó 0.51 metros por segundo y lo pudo sostener hasta la repetición 5. El segundo jugador, perdón, ese es el segundo jugador. El primero, el verde, hizo 0.44, o sea, levemente más lento, pero lo pudo sostener más tiempo. Llegó hasta la repetición 8. Entonces, es ahí donde nosotros decimos, bueno, ¿qué conviene acá? Llevar al de la línea verde, al sujeto 1, a que tenga mejores valores de velocidad, o llevar al sujeto 2 a que mantenga esos niveles de velocidad altos, pero los pueda sostener en el tiempo. Lógicamente nosotros, este fue el primer año que trabajamos con los acelerómetros, nos trajo más dudas que certezas, porque lógicamente acá nosotros evaluamos todo, evaluamos sentadilla cargada, pre de banca, dorsales, ejecuciones técnicas, hicimos mucho hincapié en estas cosas, pero bueno, son dudas las que generan, porque acá hay que empezar a pensar qué es lo que conviene. Miren los porcentajes de mantenimiento de la velocidad. ¿Sí? Se mantiene, acá vemos que se mantiene, acá hay uno que cae, acá cae más, ¿sí?
Y acá ya este no puede sostener el nivel inicial y el otro sí lo puede sostener. Les doy el ejemplo igual con pérdida de velocidad. ¿Cómo pierde velocidad? ¿Sí? Nosotros tenemos a alguien que en la quinta repetición pierde el 14%. Entonces, la velocidad de ejecución, que es lo que hoy por hoy el mundo está yendo hacia los dispositivos que miden la velocidad. Hay unas aplicaciones de iPhone de un docente que se llama Carlos Barzalobre, que es un español que ha hablado mucho de BBT. Lo vamos a tener dando un curso en mayo, creo, con nosotros, que habla mucho de esto. Pablo Añón tiene una charla también de BBT, de cómo se entrena con estos dispositivos, pero el mundo va yendo a tipificar con la velocidad de ejecución muchos ejercicios y con la aceleración la parte de los GPS. Donde antes era medio al revés, se trataba de ver cómo se aceleraba con un implemento y la velocidad de traslación. Hoy por hoy se va mucho la aceleración, ¿sí? Desde el lado de la traslación. De hecho, hoy por hoy una herramienta muy efectiva, Catapult sacó un ratio de aceleración-desaceleración que es muy predictivo para saber lesiones. Y la velocidad para todo lo que es ejecuciones y rapidez. Por eso es interesante seguir algunos de estos cambios que se van produciendo. Así que bueno, hemos terminado esta disertación. Acá les dejo mi mail, por si me quieren hacer alguna consulta, pedir material. Este es el Instagram. Todavía la verdad que no tengo mucho perfil profesional en el Instagram, pero de a poco me piden que suba cosas que hacemos de detección de talentos o de innovación y demás. Entonces, bueno, los que quieran compartir son bienvenidos. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer por acá. Ah, transferencia, mirá, lo tenía acá anotado y me olvidé. Gracias, Emanuel. ¿Por qué surgió el tema de la transferencia? Nosotros vimos que en la década de 70 se empezó a hacer la transferencia porque se descubrió que el cerebro lo que graba es el último gesto motor, es lo que el cerebro tiende a grabar como traza neuromuscular. Entonces empezaron a hacer transferencia por eso. Dijeron, bueno, por más que yo haga un ejercicio pesado, con ejecuciones lentas, que el último estímulo que reciba el cerebro sea hacer algo rápido. Un salto, un skipping, un salto lateral, lanzar una medicine ball, ya sea para el costado, algo con bandas elásticas, que el cerebro involucre actos motores rápidos para que eso se dé. Es por eso que después la transferencia fue como un poco, fue cambiando y ya se hacen cosas, no sé, hacen sentadillas, después hacen 2 valles y patean una pelota. En general la transferencia parte de ese patrón, de grabar en el cerebro esa traza neuromuscular hacia algo rápido. Gracias por hacerme acordar, me había olvidado. Sí, lógico, lo voy a subir, se sube a la plataforma, esto ya lo suben directamente. Emanuel, no sé, ¿para qué deporte? Ah, si trabajás la velocidad o la aceleración con la transferencia, en realidad la transferencia lo que tiene es, trabaja a nivel neuromuscular. Entonces lo que hace es, prepara al sujeto para que haya buena disponibilidad de nutrientes, que haya buena coordinación intermuscular, la puedes usar para cualquiera de los dos. Lo puedes usar para patrones de velocidad o para patrones de aceleración sin problema porque es el cerebro que determina eso. Lo puedes usar para cualquier acto motor rápido. Rapidez, velocidad, aceleración, para cualquiera de los tres, va. ¿Dónde pueden ver la grabación? Se sube ahí a la plataforma a Academia Somos Profes, se sube ahí. Se sube a la madrugada porque como las redes ahora, internet están dando un poco lento, los chicos trabajan en madrugada y suben todos videos y certificados, todo eso va a la madrugada. Así que, no, gracias a ustedes por estar, gracias Facundo, por invertir tiempo acá. Gracias Carlos. La fase excéntrica en un gimnasio, si trabaja, mirá, hay un estudio hecho de Birmingham, creo que es, que lo que hablaba era, para fortalecer tendones, trabajan con pesos supramáximos. Suponete, pre de banca,
levanta 100 kilos de press de onda, le ponen 110. Y únicamente hacen la fase de bajada. No hacen la fase concéntrica, únicamente la fase excéntrica. Y así fortalecen tendones. Y si no, depende, miembros inferiores con frenos. Gracias, Javiera. Gracias, Facundo. Gracias, Damián. Sí, vamos. Cualquier cosa que necesiten, me piden. Y sí, estamos acá, a la orden. Bueno, mirá, buen ejemplo, Alicia. Transferir la velocidad de la fuerza hacia la natación es complicado porque uno trabaja en otro ambiente. Pensemos que nosotros entrenamos la fuerza en seco y después hay que trasladar la velocidad en un medio acuoso. Es complicado, pero se trata de hacer de la misma manera. Hay todo... Gracias. Sí, vamos, el pelo, me tengo que cortar el pelo. Lo único. Javiera, te decía que hay un estudio de Sweetenham que hace bastante esto de tratar de transferir en seco y después ir rápido a la pileta. No soy un especialista en deporte de tiempo y marca, pero te puedo contactar con alguien que te ayude más en ese tema. Pablo, si es clave el trabajo neurocognitivo para mayor rapidez gestual, sí. Absolutamente que sí. Sí, sí. Es más, te voy a poner acá, sí. Y Gastón, dicen, chicas de octava, séptima. Nosotros en el club, desde que entra una chica al club, hace todo lo que pueda a la máxima velocidad posible. Tiene estímulos de velocidad adaptados a la edad, lógicamente porque no tienen patrones todavía de fuerza, pero los gestos que lo empiezan a hacer rápido, skipping, trabajos coordinativos. Implicancia de BBT, sí, tiene un montón. Tiene un montón, para la velocidad de ejecución tiene un montón. De hecho, hay un estudio ahora, no es un estudio, es como una programación del entrenamiento entre atletas, Santiago, con respecto a eso. El profe que lo está manejando mucho es Iván Telnou, que estaba trabajando, él viene del deporte de resistencia, viene del triatlón, y estuvo colaborando con algunas selecciones. Si querés te puedo contactar como para que puedas evacuar tus dudas y el programa que están desarrollando con él. Envíame un mail y te lo mando. Bueno, genial, gente. Cualquier duda, ya saben, me escriben, acá tienen mis redes y cualquier cosa que necesiten, acá estaré. Gracias por estar, un saludo grande y a cuidarse en esta cuarentena.